Que el Señor les bendiga, mi nombre es Sever y bienvenidos a este podcast llamado Activa tu Conexión. El día de hoy estoy muy emocionado, estoy muy agradecido con Dios porque después ya de 3 meses de esperar este momento, pues estamos grabando la segunda parte del episodio con el pastor Carlos Mario desde Mexicali. Nos venimos a grabar hasta Camalú y igual el anfitrión de esta mañana, de esta tarde, es el famosísimo Regino, el tan aclamado Regino. Entonces estamos muy agradecidos con Dios porque Dios nos dio esta oportunidad y pues porque estamos aquí pudiendo llevar este episodio ya al final, ¿no? La segunda parte. Damos la bienvenida al pastor Carlos Mario. Pastor, ¿cómo ha estado? ¿Cómo está? Muy bien, una bendición linda estar acá con ustedes, chavos que tienen visión, chavos que quieren hacer las cosas diferente. Me encanta eso, relacionarme con esas personas. ¿Por qué? Porque aprendo de ellos, me proyecto en ellos y una bendición estar acá en esta área de San Quintín. Para nosotros es un gusto que esté aquí, que más que nos pueda dar un poquito de su tiempo, pues, para poder platicarnos de todo este ministerio que usted está llevando. Y cedo la palabra a Regino. Dios bendiga a Regino, que es tan aclamado en este canal. Amén, bien, pues un gusto, como ya lo compartíamos, el día de hoy nos toca estar por acá en Camalú y un gusto poder ser anfitrión el día de hoy de este podcast, tener la oportunidad de nuevamente ver a nuestro hermano Carlos. Ya tuvimos ahí una plática fuera de cámaras, hace tiempo, la vez pasada que vino, y hoy nos volvemos a ver y podemos platicar un poco al respecto de eso y lo mejor, como ya decía nuestro hermano, el que podamos hablar acerca de lo que la palabra de Dios dice, hablar de la voluntad de Dios, es una bendición. Yo creo que no solo para nosotros, sino para todo aquel que decide hablar y conocer de Dios, es una bendición porque Dios se mueve en medio de este tipo de cosas. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Y en parte de esto es activa tu conexión, que podamos por medio de estas cámaras, de estos micrófonos, poder compartir un poco de lo que Dios quiere para nuestras vidas y ser de bendición para ustedes, pero también que ustedes sean de bendición para nosotros. Y un gusto. Para nosotros es un gusto que estés aquí, ya eres parte de esto y pues el chiste es caminarle y que todo sea confiando en Dios. Pastor, algunas palabras, ya está de nuevo para acá por San Quintín, ¿qué le ha parecido? Fíjate que tengo algunos amigos que me extendieron la invitación para venir en este mes acá a esta zona de San Quintín, Baja California. Yo vivo en una ciudad muy calurosa, Mexicali, Baja California, la capital, y es una de las ciudades más calientes de este país, así que ahorita... ¿A cuánto está ahorita Ahorita estamos a 47, 46, 49. Es lo que estamos en los mayas. Dios mío, cuando aquí en San Quintín apenas están en 24, 28, 20 y tantos, así que estamos a la mitad. Y yo disfruto mucho, y mis amigos que me invitaron, me trajeron, porque doy seminarios, doy conferencias, doy prédica, saludo a amigos como ustedes de Activa tu Conexión. Sí, así que entonces se pone amena la cosa, se pone bonito. Gracias a Dios todo ha sido lindo. Me recibieron mis anfitriones como todos unos señorones expertos en atender a sus visitas. Bendigo la vida del pastor Antonio Pérez. Dios bendiga al pastor iglesia, Antonio. por supuesto que sí, y muchos otros pastores más que me van a dar el honor de estar con ellos. Para nosotros es un gusto que esté aquí, que se ha dado el tiempo de poder estar con nosotros, de poder asistir a San Quintín y pues los seminarios, que sea el Señor bendiciéndolo. Yo sé que Dios usa grandemente su vida y que tiene mucho por contar, que tiene mucho por hablar, y para nosotros que es un privilegio que usted esté acompañándonos. Damos inicio a este episodio con unas cuestiones que se quedaron pendientes en el episodio pasado, justamente para que nos acompañara Regino, ¿no? Para que nos acompañara Regino, nos comentó por ahí algunas de cómo Dios lo llamó, de cómo el poder que tuvo ese llamado, y que hasta ahorita le sigue sirviendo al Señor, ¿no? Sí, de hecho,
en las conferencias que doy o en los seminarios que doy cuando se trata de pastores, pasantes de teología, gente que se está preparando en esta rama. Me interesa que ellos puedan aprender mucho, que les pueda quedar bien claro que aquí lo más importante para servir a Dios tiene que ver con el llamado. Claro. Con el llamado. El llamado te va a sostener cuando tu barca esté a punto de hundirse. El llamado te va a ayudar cuando las vacas estén bien flacas. El llamado te va a ayudar a seguir caminando cuando medio mundo te dicen que ya se acabó tu camino. O sea, el llamado es importante. Así que por lo tanto, por eso hago mucho énfasis en eso. De hecho, el llamado es algo, es la tarea que Dios te da. Nosotros somos embajadores de Cristo y el mensaje se tiene que dar de una u otra manera con los ministerios que Dios nos ha regalado, ¿no? Entonces, que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, para nosotros el poder compartir algo a través de, como dice Regino, a través de los micrófonos, de las cámaras, y que llegue realmente a alguien que lo necesite, ¿no? Que a lo mejor, como usted dice, a lo mejor el llamado lo tienen ahí estacionadito, y con una palabra que usted puede entregar hacia el público y a esa persona que lo ocupa, a lo mejor, y ahora sí que como el hijo pródigo, vuelve en sí, ¿no? Sí. Vuelve en sí y se activa, ¿no? Y se activa, exactamente. Pero también algo que pudiéramos recuperar de lo que nos dice nuestro hermano, incluso si lo viéramos desde el lado lógico, si lo vemos de la esfera terrenal, si hemos recibido el llamado de alguien para estar en algún lugar, estamos, si bien quizás somos invitados a trabajar en algún lugar, en la esfera natural, ni siquiera en lo espiritual, pero sabemos que si hemos recibido un llamado, pues el que nos hace el llamado es quien nos va a sustentar. Así es. Lo pudiéramos ver y lo comenta usted, nos dice, es que somos embajadores de Dios, somos embajadores de su reino. Y si nos vamos a la esfera terrenal, el embajador que es llamado o que es enviado a un país para representar el país, pues no va a ir con su dinero propio, no va a ir con sus recursos, no va a ir con sus recursos, no es de que tengo una casa, tengo esto, tengo dinero, no, va con un sueldo, va con un pago, va bajo la cobertura del país que lo envía, su país. Claro. Debemos de saber que somos ciudadanos del reino y que si hoy estamos aquí, en el lugar en donde Dios nos ha puesto, Dios nos va a sustentar, Dios nos va a sostener. Entonces, por eso es tan importante el llamado. En mi percepción, por eso es tan importante el llamado, porque si no fuera así, estamos peleando con nuestras fuerzas, estamos pagando con nuestra economía, estamos caminando, estamos yendo, estamos siendo sustentados por nuestras fuerzas. Y en el momento, decía usted, de las vacas flacas, pues se nos va a acabar todo. Sí. Se nos va a acabar todo y no vamos a poder seguir adelante porque no tenemos quien nos sustente. No, y muchas veces es por gusto, por emoción, pero usted cuando Dios te da un llamado, es porque Él te va a sustentar de las cosas. El Salmo 23 que dice, soy el pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, o sea, el chiste del llamado es nosotros tener esa convicción de que estamos sirviendo al Señor a través de un ministerio o un llamado que Dios nos ha dado, ¿no? Como dice, buen día que escogimos para grabar, ¿no? Todos enfermos, pero es ahora o nunca. Y damos gracias al pastor que se dio su tiempo. Mencionaba un poco en el episodio pasado cómo Dios lo llamó y cómo empezó en su ministerio. ¿Cuáles son algunas vivencias que sobresalen de todo el ministerio, ya sea en algún lugar que usted haya visto algo totalmente increíble o algo que nos pudiera compartir en este episodio? Servir a Dios, amigos, y tú que nos ves, servir a Dios es un honor, es un privilegio que unos pocos tienen. Hay mucha gente que le sirve por emoción, por conveniencia, por costumbre, por religión, por intereses propios, pero cuando se sirve a Dios por un llamado, cuando se sirve a Dios por una vocación, cuando se sirve a Dios por amor, por gratitud, es sorprendente, es maravilloso. Sí. ¿Por qué? Porque se viven experiencias, se tienen se topa unos, conoce personas, conoce lugares,
Dios les regala ciertos momentos que hacen un hito en tu vida. Son un parteagua en tu caminar de siervo de Dios o de caminar con Dios. Así que entonces, en mi vida, desde que yo estoy sirviendo a Dios y desde que estoy de lleno en las cosas de Dios, he vivido un mundo de experiencias de todo tipo. Estoy recordando una, por ejemplo, cuando era pasante de la universidad en teología. Yo la estudié en Monterrey. Me llevaron mis amigos a la peor colonia de la ciudad. La peor colonia de la ciudad. En Monterrey. Le llaman La Coyotera. El que conoce allá, luego lo ubica. ¿Por qué? Porque por lo menos en aquellos entonces, en los 89, en el 90, toda esa área de fechas, esa era de las peores colonias de allá de la ciudad. Una ciudad tan grande, tan industrial, tan económicamente fuerte, pero esa área tan perdida, tan baja, tan alejada de Dios. Así que entonces unos locos y yo fuimos a ese lugar a orar por las personas, a levantar al que está tirado, a entrar a las cantinas, a entrar a los bares con una guitarra en mano, con un compañero, con una compañera que canta, con un chiquilín grandote por si se armaba algo, y pedíamos oportunidad ahí al cantinero de cantarnos y tocar una. Él pensaba que nos íbamos a cantar El Rey o Cielito Lindo o yo no sé cuál, pero nos daban chance, apagaban todo su sonido, todo el mundo dejaba de hacer algo y nosotros nos arrancábamos con aquella: yo sé que Él vive, si los cielos te obedecen, si la mar ante ti calla, no, yo sé que Él vive. Cuando estábamos cantando, los borrachitos, las prostitutas, la gente que estaba allí dentro estaba llorando. Llorando. ¡Wow! Y al terminar de cantar la primera, nos pedían otra y nos arrancábamos con otra. Órale. Pero lo más sorprendente es que al final orábamos por las personas. En varios lugares de esos, gente, mujeres, hombres, cantineros, se nos hace: ¿cómo le hago para salir de aquí? ¿Cómo me pueden ayudar? Yo he batallado aquí, estoy batallando con esto, mi matrimonio, mis hijos, mis padres. Abrían su corazón en plena cantina, en pleno bar. O sea, Dios del cielo. Así que toda esa gente que logramos persuadir, por así decirlo, para las cosas de Dios, los juntábamos en un parque principal ahí de la colonia. Y ahí ya había un comité, un grupo de gente, un equipo de gente trabajando, que con atoles, que con bebidas, que con esto, que con el otro, música en vivo y un mensaje bonito de Dios. Wow, eso fue una experiencia sorprendente, porque, ojo muchachos, estuve parado en una esquina donde las 4 esquinas eran cantinas. Las 4 esquinas eran cantinas. Así que decidíamos de ir a la primera, de ahí pasamos a la otra esquina, de ahí pasar a la otra acera, a la otra esquina y de ahí a la otra. En un solo punto, 4 cantinas. ¡Wow! O sea, una necesidad bárbara, algo sorprendente. Hablábamos a gente que estaba tirada en la calle, hablábamos a gente que estaba vendiendo su cuerpo, orábamos por gente que estaba drogándose, hablábamos y orábamos por personas que estaban peleándose, y esas personas las juntábamos en el parque a cierto horario y les hablábamos de Dios. Lo sorprendente es que de esa experiencia se formó una iglesia. Ok. Se formó en la cuadra de la... Sí, se formó una iglesia en esa colonia en el 89, les estoy hablando, 1989. Así que entonces, eso marcó mi vida. Eso me dio la pauta para decirle a todo mundo y a los que nos están viendo y escuchando: si usted va y ora por el que está tirado, el que está necesitado, lo demás Dios lo puede hacer. Okay. Dios se encarga de hacer maravillas. No hay un mal lugar para predicar. No hay un mal... Eso, claro. No hay solamente un púlpito para predicar, ¿no? Sí.
Fíjate que es muy bonito lo que cuenta porque ahí se muestra mucho el tema del amor de Dios por aquellas personas, por aquellas almas, en vez de criticarlos o decir, no, pues ahora sí que está peor que uno, sino al contrario, es mostrarles el amor que debemos de tener en nuestra vida y sobre todo mostrar la misericordia también como Dios nos las mostró a nosotros, ¿no? Amén. Así es. Sí, y quizás no estamos caracterizados con esto, pues. Incluso usted mismo lo decía, unos locos y yo. O sea, porque no todos. Ajá, así es, no estamos tan caracterizados con eso. Incluso pudiéramos llegar a señalar, oye, ¿qué estás haciendo ahí en ese lugar de perdición? Hey, ¿por qué vas ahí? Bien, pues es que es donde más necesidad hay. Sí. Es donde más enfermedad hay espiritual. Sí. Y es donde el que puede sanar, ahí es a donde tiene que llegar. Así es. Estamos muy caracterizados a predicar desde un púlpito, desde un lugar importante, pero también las calles es un buen lugar. Estos lugares de perdición son un buen lugar para compartir el evangelio. Decía en una ocasión un hermano, decía, cuando vienes a la iglesia vienes al culto, porque el servicio es allá afuera, decía. Aquí muchas veces decimos, voy al servicio, pero no, el servicio es afuera. Afuera es donde debe de salir a compartir. Cuando usted realizaba estas actividades, ¿pertenecía a una iglesia o era con sus amistades o de diferentes iglesias? Okay. ¿O cómo todo depende de la etapa de mi vida, de mi ministerio. Esa ocasión era pasante yo de teología. Así que pertenecía, era parte del instituto. Pertenecía a una universidad teológica y por parte de la escuela teníamos que hacer prácticas. Sí. Así que entonces, después de una prédica en un devocional ante toda la escuela, que Dios me dio el honor de compartirles esa ocasión, yo los reté a todos los locos que quisieran acompañarme. Vamos a la Coyotera, vamos predicando de Cristo allá. Y eso fue lo que resultó al final de cuentas, pues. En esa ocasión era pasante, pero en esta otra ocasión yo era pastor. Y desde que he sido pastor de iglesias, me han invitado a diferentes puntos de este país. Yo he viajado en toda la República y he estado en muchas ciudades principales de este país. Y no solamente ciudades, he estado en las sierras, en las montañas, en los ranchos. He predicado debajo de un árbol, he predicado a la orilla de un río, he predicado en muchos lugares. Y he predicado en auditorios muy elegantes, muy bonitos, etc. Pero el punto es que cuando viví en Baja California Sur y serví en Baja California Sur, yo era pastor de una iglesia, yo era presidente de la alianza de pastores de esa ciudad, yo era profesor de una escuela, yo era líder de cierta área de pastores, yo era líder de ellos. El punto es que a menudo sonaba mi teléfono de gente desconocida que yo fuera a orar por ellos. Me pedían que fuera a orar por ellos porque estaban en un hospital, porque estaban en la casa, porque estaban en X problema. Así que entonces una ocasión sonó mi teléfono, y esto es en Baja California Sur, Ciudad Constitución, Baja California Sur. Así que entonces me sonó mi teléfono y era una amiga mía, una hermana de otra iglesia, que me estaba pidiendo un favor. Pastor, me dijo ella, escuchen esto, se tiene que hacer interesante. Pastor, necesito que me ayude, yo no me animo a ir, porque soy mujer y porque a lo que se dedica él. Necesito que usted me ayude y vaya a orar por él. Resulta que me estaba recomendando con uno de los narcotraficantes de la ciudad. Ocupa una oración, quiere que vaya a su casa a orar, porque tiene la soga al cuello, porque ella no sabe qué hacer, porque necesita urgentemente que alguien ore por él. Y yo como mujer no me animo, y por lo que él se dedica tampoco me animo, porque conozco su familia, porque sé las andadas de andar, todo eso. Wow. Y yo dije, ¿yo voy? Sí, pastor, sí, yo voy. Perfecto, me dio el nombre, me dio la dirección, le habló a la persona, le pasó mi número, le pasé mi número, todo, me puse en contacto con la persona y llegué al punto donde él me dijo. Cuando me bajo de la camioneta, él salió a recibirme, era la casa de su mamá. No me quiso recibir en su casa
por las razones que les voy a mencionar ahorita. Okay. Resulta que llegamos a su casa de la madre y una casa muy grande, muy bonita, todo el asunto. No me pregunte de dónde salió todo, pero nos sentamos solamente él y yo. Sacó 2 armas y la colocó en la mesa de la sala donde nos sentamos. Y me dice: pastor, le agradezco porque haya venido. Yo no lo conocía, yo no sabía de él, yo no sabía absolutamente nada de él. Yo solamente fui porque esta hermana me pidió y porque Dios lo puso en mi corazón para que fuera. Así que entonces fui a orar por él. ¿Qué pasa? ¿En qué podemos ayudarte? Yo le dije a él: pastor, y me platicó toda su historia. Cómo empezó vendiendo droga, cómo, con quiénes empezó, todo, cómo pasaban la droga a Estados Unidos, cómo pasaban la droga desde Guadalajara, todo, cómo llegaba al puerto, cómo la distribuían en todo Baja. ¡Wow! Algo sorprendente. Y me platicaba los detalles, y yo dentro de mí orando, y yo dentro de mí, ¿qué hago aquí escuchando a esta persona? Y como que Dios ponía algo en mi corazón: tranquilo, ahorita vas a entender por qué estás aquí. Resulta que al final me platica que el último cargamento que llevaron de Baja California Sur a Jalisco, faltaron varios kilos. Okay. Y las personas encargadas de allá, que los iban a recibir, no se conformaron que faltaran tantos kilos. Así que los atraparon a él y a sus compadres, así le llamaba a él, compañeros, y les exigieron que les entregara tanta cantidad. ¡Wow! Ellos no pudieron hacer nada, sencillamente desaparecieron del mapa, los llevaron a un punto donde me platica él cómo desaparecían a las personas. Okay. Y delante de ellos, de sus ojos, así como Mr. Beast, órale, desaparecieron a una persona ahí. Delante de ellos, para atemorizarlos, para eso les va a pasar si para tal fecha no me entregan tanta cantidad de dinero. Así le dijeron. Wow. Así que entonces vamos a retener a tus compadres, te vamos a dar chance que tú te regreses a tu ciudad, a tu estado, y para tal fecha te queremos aquí con tanta cantidad. Si no te presentas, él usaba palabrotas. Si no te presentas, hijo de no sé qué, sabemos dónde vives, sabemos quién es tu mujer, sabemos quiénes son tus hijos, sabemos quiénes son tus padres, sabemos dónde estás, vamos contra ti, matamos a todo mundo, tu perro, tu gato, todo. ¡Wow! Así que entonces, pastor, me dice él, ahorita tengo el agua al cuello porque me queda como una semana del plazo que me dieron. Y no llevo ni la mitad de lo que del dinero que me pidieron. Así que entonces, y me presentó así una carpeta llena de muchos documentos. Miren, este es un hotel de Los Cabos, este es un hotel en La Paz, este es un hotel en no sé qué, esto es un rancho no sé dónde, este es no sé qué. Pero estos solamente son títulos, son papeles. Esa gente me está pidiendo dinero. Y tengo tanto dinero aquí, pero me hace falta la mitad para conseguir. Y tengo una semana. Y ya le llamé a mi compadre tal, y ya le llamé a aquel, y ya le llamé a este otro, y ya aquel me ayudó con tanto, este me ayudó con este, el otro, y no logro juntar la cantidad. No sé qué hacer. Cualquier ruido que se escuchaba en la carretera, él agarraba las armas. O sea, pensando que ya venían. Sí, que ya traía miedo, pues. Sí. ¡Wow! Y yo dije, y más yo decía dentro de mí, Padre Santo, ¿qué hago aquí? Aquí se puede armar la balacera. ¿Qué hago? Estás con la persona incorrecta ahí. O sea, ¡wow! Al momento en que él me estaba platicando todo eso, Dios me empieza a poner pasajes bíblicos en mi cabeza. Es importante que lean Biblia, es importante que se aprendan Biblia de memoria, es importante, ¿sabe? Que usted sepa usar, por eso le decía Pablo a Timoteo, usa bien
la palabra, de verdad. Así que entonces Dios empezó a traer a mi mente pasajes bíblicos que yo se los citara y otros que él mismo leyera en la Biblia. Así que entonces, después de escucharlo, yo le empecé a dar pasajes bíblicos, le empecé de memoria y le empecé a dar y lee este pasaje y lee este otro, y no sé qué, Alexa, a ver en dónde dice esto, Siri, por dónde es que acá, parece que dice la Biblia, no, lee aquí, lee acá, órale. Cuando empezó a leer el tercer, cuarto pasaje de la Biblia, ya estaba llorando. El poder que tiene la palabra de Dios, ya estaba llorando. Terminó recibiendo a Cristo en su corazón, terminó de rodillas, llorándole, pidiendo perdón a Dios, orando yo por él, imponiendo mano ahí, órale. Y terminé dándole un consejo: preséntate allá donde te citaron con el dinero que tengas, con los títulos o escrituras que tengas, preséntate, da la cara. Verás que al Dios que le oramos y que le clamamos y le pedimos misericordia ahorita, va a tocar a esa gente para que tenga misericordia de ti, de tus compadres y de sus familias. Sí, pastor, así, preséntate. Ok. Lo abracé, me abrazó, y cuando me estaba despidiendo de él me dijo: ore por mí, porque puede ser que un día yo también tenga una Biblia debajo del brazo así como usted. Ore por mí, porque puede ser que un día yo vaya a la iglesia donde usted asiste, donde usted es pastor. Ándale, dije yo. Y también me dijo, esto lo agarro de chiste: me voy a acordar de usted, pastor, y un día le voy a llegar con una maleta. No me llegue con nada, así está bien, así está bien. Así que entonces, lo sorprendente es que yo me despedí de él, oré por él, por su mamá, me fui, y como al mes me encontré con una persona que lo conoce muy cercano a él, porque yo de ahí ya no tuve contacto con él, pero como era muy conocido, cualquiera que le preguntara sabía de situaciones de él, ¿sí? Así que entonces esta persona era muy allegada a él, y le pregunté: ¿sabes algo de tal persona? Ah, sí, ¿sabes? Tiene una de las mejores historias. ¿Cuál? Pues se presentó en Guadalajara, citas, como habíamos quedado él y yo, como le aconsejé. Se presentó con tanta cantidad de dinero, se presentó con un bonche de escrituras y títulos de propiedades, ranchos, hectáreas y hoteles y tantas cosas. Lo estaban esperando aquellos y dijeron: unos días más e íbamos a ir por ti, hijo de qué huele, que no sé qué. Y no de buena manera. Y no de buena manera. Ándale. Pues resulta que le tomaron el dinero efectivo que llevaba, los títulos y todo eso. Llévatelo, no nos sirven, bola de qué huele. Ahí están tus compadres. Váyanse, no queremos saber nada de usted. Es decir, le perdonaron. Le salió como les dije. ¡Wow! Está contentísimo, me dice la persona que me estaba dando la noticia. Está contentísimo. Dice que ya no quiere saber nada. Dice que se quiere alejar de todo esto. Y al final dicen que sí se alejó. Yo no lo volví a ver, no me fue a visitar, me quedé esperando la maleta. Pero algo poderoso de Dios pasó en ese hombre. Es el poder que tiene la palabra de Dios, la oración, y también me imagino que es un bachecito que Dios te da para que, como lo comentamos ahorita, estar con las personas correctas. Ajá. Él estaba con la persona correcta, con la persona que conocía la palabra de Dios y que lo pudo ayudar, que le pudo dar palabra. Entonces es una experiencia totalmente bonita, ¿no? Sí, o sea, tú le vas a ministrar, todos los que le sirven a Dios van a orar por gente que está tirada en la calle, van a orar he orado, por ejemplo, por el gobernadores, Okay. he orado por diputados federales,
he orado por senadores, he orado por empresarios, he orado por gente, he orado no solamente por ese narcotraficante, he orado por otros más, he orado por gente prostituta, he orado por familias que se están separando, que se están divorciando, por parejas que se están divorciando, he orado por niños que están tirados en la calle, por un mundo de personas. Pero ¿qué recomiendo? Usted solamente dé la palabra, usted solamente déjese usar por Dios, usted solamente obedezca. Si Dios te pone un enfermo en tu camino, no es porque ¡ay, qué tantos enfermos hay en esta ciudad o en este camino! No, es porque Dios quiere que ores por él. Si Dios te pone a alguien que está llorando, es porque quiere Dios que tú seques sus lágrimas. Si Dios te pone a alguien que está hambriento en tu camino, es porque quiere que le invites unos tacos. Que le invites unos tacos, exactamente. Así es, pero creo yo que algo muy importante es esto que nos dice, pues, y parte de lo que es este podcast de Activa tu Conexión. Pues dentro de las conexiones que debemos de tener, sí es la oración, sí es el ayuno, sí es la intercesión, pero una de las mayores conexiones que debemos de tener es la lectura bíblica. Así es. Pero una lectura bíblica pasajera o vana, sino poder tener una lectura bíblica y alimentarnos de lo que la palabra de Dios dice por este tipo de cosas. Como dice usted, no en todo lugar vamos a tener internet. Sí. No en todo lugar vamos a tener datos. No en todo lugar, ni siquiera quizás vamos a tener el teléfono, sino que vamos a tener nuestra mente. La alimentación que hemos tenido durante la semana. Porque muchas veces, al momento, y esto lo digo a veces personal, ¿no? Que a veces nos invitan a predicar y ¿qué voy a predicar? ¿O qué voy a compartir? Y es donde te pones a leer. Y es donde te pones a leer cuando no debería de ser así. Porque como usted dice, el alimentarse de la palabra, el nosotros amar la palabra y querer alimentarnos, eso es diario. Sí. Es diario, ¿no? De hecho, los buenos hijos de Dios, la gente apasionada por Dios, quiero decirte, Regino, Ever, tienen que tener 3 Biblias. Los bibliólogos, los teólogos ministeriales aconsejan que todo creyente debe tener 3 Biblias. Ok. Ajá. Eso no me la sabía. Una en el corazón. Acá dentro debe estar esa. Te debe de latir. De nada sirve que la leas, de nada sirve que la tengas en la mano, de nada sirve que la regales si tú no la vives, si tú no las experimentas, si tú no la saboreas. Esa debe estar en tu corazón. Nadie te debe de robar esa bendición de que la palabra de Dios fluya dentro de ti y la saborees y la disfrutes. Dicen también que la segunda Biblia debe estar aquí, en tu mente, en tu pensamiento. Si la tienes aquí, va a poder bajar acá. Así que entonces hay que aprenderse pasajes de la Biblia, hay que memorizar pasajes de la Biblia, hay que subrayar, hay que preguntar, hay que escudriñarla. Muchos pasajes de la Biblia y de todo tipo, de todos temas, de todos, o sea, hay que apasionarse con la palabra de Dios. Y la tercera es la que tenemos en la mano. Es la que tenemos en la mano. Esa nos va a ayudar para cuando no nos acordamos mucho. Órale, ahí está. Esa nos va a ayudar para compartírsela a otro, para que atestigue que sí realmente ahí dice la Biblia, ¿no? Así que entonces es recomendable 3 Biblias. Claro que sí. Últimamente ha sido algo y realmente no sé de dónde nació, pero nació para mí compartirlo. Les dije, ese día me tocaba compartir, no recuerdo dónde, y le dije, ¿cuándo traen su Biblia? Y todos sacaron el teléfono. Le dije, qué bueno que lo traen el teléfono. Qué bueno, porque así les es más pecado no leerlo, les dije. Porque la física no la vas a traer donde sea, pero el teléfono todo el día lo traes en la mano, y si no la lees es más pecado, les dije. Porque estamos bien acostumbrados, incluso pudiera ser quien ya ni siquiera la tiene en físico, ya solo en el teléfono. Y hay muy buenas versiones, hay Biblia multiversión en el teléfono, donde puedes aclarar, esto no lo entendí, a ver, lo voy a buscar en otra versión. Claro. Tenemos mucha facilidad, y si no lo usamos, pues es peor. Hoy en día en las aplicaciones, y qué bueno por toda esa gente que trabaja duro para que podamos tener acceso. De hecho, tengo un libro que se llama
cómo nos llegó la Biblia. Y doy toda la historia desde que se escribe, desde que la escribían en tablillas de arcilla, que es el barro, hasta hoy que está en nanobiblia. Así que toda la historia de la palabra de Dios, cómo fue que nos llegó a nuestras manos. Bueno, pues resulta que que hablo en ese libro que hoy en día, gracias a las aplicaciones, gracias a la tecnología, no solamente podemos leer la Biblia, podemos también oír la Biblia o escuchar la Biblia. Con solo darle un clic la podemos escuchar. Y no solamente la podemos ver o leer, nos la pueden leer. Y porque hay gente que dice, no, es que yo no sé leer. Oye, es que yo no alcanzo a ver la letra. Ok, pues ahí la puedes poner zoom y la puedes ver en grande. Y no solamente la puedes leer y no solamente la puedes oír, también la puedes ver. Así que entonces, ¿por qué? Porque con solo un clic ahí aparece la historia del hijo pródigo, aparece la historia del diluvio, cualquier historia de la Biblia, ¡pum!, ahí aparece ya. Así que entonces, wow, qué lindo. Pero lo cierto es que la palabra de Dios hay que atesorar. Por ejemplo, yo colecciono Biblia. Okay. Yo colecciono Biblia de estudios, yo colecciono Biblia impresas, vaya. Y tengo de todo tipos. Pero me encanta también usar las Biblias virtuales. Digitales. ¿Por qué? Porque como dijo él, muchas versiones, mucho acceso, pero sin olvidarme desde el principio. Cómo la estudiaba desde el principio. Desde antes que existiera el teléfono, desde antes que existieran las aplicaciones. Wow. Por ejemplo, yo conservo mi Biblia desde que yo tenía 14 años. Órale. Desde que tenía 14 años, subrayada, apuntada, esto y lo otro acá, mucho. A futuro pienso regalársela a uno de mis nietos. Va a haber un nieto, entonces. Ajá, a futuro. Y va de generación en generación. Sí. Muy bien, pastor. De hecho, la Biblia en el celular es muy accesible. Práctico. Es muy práctica, entonces, digo, yo no estoy en contra de la Biblia de digital, ¿no? Y al contrario, te ayuda mucho. Por ejemplo, a los adolescentes les recomiendo mucho eso, porque no, es que no tengo Biblia. Pues así como descargas tus jueguitos, así descárgate la Biblia. Claro. Descárgate la Biblia. Y les recomiendo mucho la TLA, que es la traducción al lenguaje actual, porque te explica muy bien, ¿no? Entonces, tenemos unas herramientas. De hecho, todo esto pues es una herramienta que tenemos nosotros. Bien, pues miren, en este transcurso que nos ha estado tocando conocerle un poco, pues hemos escuchado acerca de sus diversos ministerios, como pastor, como escritor, como conferencista, como mentor en la pastoral, sabiendo también de su ministerio como padre, como esposo, como siervo de Cristo. ¿Cuál pudiera decir usted, hermano, que es su mayor ministerio? Mi mayor ministerio. Sí. Me meto en problemas si llego a decir algo que no está en las prioridades. De hecho, cuando doy conferencia para pastores, yo les hablo de las prioridades en el ministerio. De las prioridades en el ministerio. Y cuando muchos pastores tienen problemas porque sus prioridades no están en orden. Así que entonces ese es un serio problema. Para todas las personas que nos dedicamos a servir a Dios, tenemos que estar ubicados en eso. Así que entonces hoy podemos decir que Dios debe estar en primer lugar, que Él es el número uno en nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos debe de girar en torno a Él. ¿Ok? Pero podemos decir también que en segundo lugar, y esto basado a lo que Cristo enseñó, estamos nosotros mismos, y ese es el gran problema para muchos pastores, para muchos siervos de Dios, Regino. ¿Por qué? Porque ponen en segundo lugar su familia, en segundo lugar la iglesia, en segundo lugar sus hijos, en segundo lugar sus sueños, qué sé yo. No, en segundo lugar debe estar uno mismo. La persona misma.
Eso significa que hay que cuidarnos, hay que cuidar la salud, hay que cuidar la alimentación, hay que cuidar la vida íntegra, hay que cuidar el corazón, hay que cuidar la mente, hay que cuidar uno mismo. Jesús en San Juan 17 oró al Padre, oró haciendo la voluntad del Padre, oró poniéndose en las manos de Dios, posteriormente oró por él. O sea, órale, y posteriormente, después que oró por él, oró por sus discípulos y después oró por los que iban a creer. Ahí entramos nosotros y todavía los que todavía van a creer. Así que entonces, si analizamos eso, la vida de un siervo de Dios debe de ser Dios, ellos, y en segundo lugar, o digo en tercer lugar, ¿sabes? Es ahí donde debe entrar la familia. Es ahí, en cuarto lugar debe entrar la iglesia, en quinto, su ministerio, y en quinto lugar la iglesia, si es que son pastores. Así que entonces, cuando nosotros ponemos eso en orden, pues nos ubicamos cuál debe ser nuestro mayor ministerio. Nuestro mayor ministerio, ¿cuál debe de ser? Agradar a Dios, estar bien con uno mismo, la familia. ¿Por qué? Una cosa es el ministerio y otra cosa es la iglesia. Porque si estoy en una iglesia, tarde que temprano me pueden mover de ahí. Tarde que temprano puedo dejar de pastorear ahí. Tarde que temprano pueden moverme a otro lugar. O Dios mismo me puede llevar a otro lugar para que sirva o levante una iglesia en otro lugar. Así que prácticamente me pueden mover de una iglesia, pero de mi ministerio no me pueden mover. Así que entonces, ahí hay que marcar esa diferencia. ¿Cuál puede ser mi mayor ministerio? Agradar a mi Dios, estar bien, sentirse bien con uno mismo y bendecir mi familia, honrar mi familia, cubrir a mi familia y la iglesia, incluyendo también al final el ministerio. Yo lo diría así. Mire, me parece muy interesante la manera en cómo lo maneja y cómo, digo, por eso es tan amplio su ministerio, ¿no? Y tan amplio su trayectoria, es a lo que me quiero referir. Nunca lo había escuchado de ese modo, me parece muy interesante y algo tomar en cuenta. Lo que sí, cuando nos empezaba a decir esto de que uno mismo, se me venía a la mente la palabra de Dios donde dice que engañoso es el corazón. Y de cómo si tratamos de estar bien con nosotros mismos, pudiéramos caer en un error. No sé si me estoy dando a entender. Porque a veces podemos decir, no, pues son mis deseos, son mis anhelos, son los sueños por los que estoy luchando y pudiéramos hacer un lado la voluntad de Dios. Desviarnos. De nosotros. Ok, sí, solo que... Digo, que no lo dice así, pero es algo que pudiéramos hablar, que hay quien lo puede entender de ese modo. Claro, y esa no es la intención. La intención está basada a lo que Pablo le aconsejó a su hijo espiritual Timoteo. Pablo, todo un señorón en el servicio a Dios, y le está instruyendo a Timoteo, un joven pastor, un discípulo de él, y le está diciendo que tiene que cuidarse de ti mismo, le dijo. Así que entonces, ¿a qué se refería Pablo? ¿A qué se refería Pablo para aconsejarle a Timoteo que tiene que cuidarse de sí mismo? A eso precisamente que acabas de marcar, sus deseos personales, sus sueños, sus pasiones, sus engaños, todo lo que puede fluir en una persona. Todo lo carnal. Todo lo carnal. Así que entonces, aquí lo más sorprendente para un siervo de Dios, mi estimado Regino, es que se sienta bien con lo que está haciendo para Dios. Si yo estoy agradando a Dios, me voy a dejar guiar por Él y me voy a sentir en paz, me voy a sentir a gusto. Te aseguro, Regino, que hay gente que son pastores y Dios no los llamó a ser pastores. Son evangelistas y Dios no los llamó a ser evangelistas. Son escritores y Dios no los puso ahí. Es decir, ellos se pusieron, ellos son los que están ahí. Y es ahí donde se complica el ministerio. ¡Wow! Pero cuando estás agradando a Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero estás disfrutando lo que haces, estás
gozoso con lo que haces, ves el respaldo de Dios, ves la bendición de Dios. A eso es que me refiero. Vemos la provisión de Dios, ¿no? Sí. Mire, aunque no iba por ahí, pero ahorita que me dice esto, me gustaría hacer otra de las preguntas que tenía por ahí. Y quizás hasta cierto punto con lo que hemos platicado hoy pudiera saber la respuesta, pero con el conocimiento, con la experiencia, con Carlos Mario hoy, si no estuviera ejerciendo lo que hoy ejerce, ¿qué le gustaría hacer? Y se lo pregunto aunado a esto que dice, hey, engañoso es el corazón, sí, cuídate de ti mismo. Sí. Con este conocimiento, con este acervo que hoy tiene, si no fuera el hombre de Dios que hoy es, aunque sea su respuesta dentro de las cosas de Dios, pero ¿qué quisiera hacer? ¿Qué hubiera querido ser? Ok, en un principio, yo soy cristiano toda la vida, lo dije en el primer capítulo. A mí me llevaron a la iglesia de bebé. Todos mis 53 años he caminado con Dios. Pero desde que era yo un niñito, me fascinaba la música. Yo toco guitarra, bajo, piano, batería, saxofón. Y 2 de esos instrumentos los domino de maravilla. Toqué en 2 grupos profesionalmente, en bodas, 15 años, en eventos grandes, etcétera, etcétera. Así que entonces yo estuve tentado a cambiar el pastorado, a cambiar lo que hago ahorita, por servir a Dios en la música. Y no dejar de servir a Dios, sino servirlo en otra área, en vaya. otra área. A eso me refiero. Incluso, bueno, ajá, no servir a Dios en el pastorado, o no servir a Dios como profesor, pero sí en la música. Todo el tiempo le he cantado a Dios, todo el tiempo he ejecutado un instrumento. Yo aprendí a empezar a tocar guitarra desde los 8 años. Tomé mis primeras clases de guitarra. Así que entonces, ¿qué pudiera yo hacer si no me dedicara a servir a Dios? Creo que también, aparte de la música, por ejemplo, hubo un tiempo en que yo me estaba desanimando de ser pastor y le dije a Dios que quería ser músico de Dios, salmista, que le llaman algunos hoy en día. Yo quería, de hecho, he compuesto canciones para Dios. En las iglesias donde he pastoreado le he enseñado mis propias canciones, le he puesto letra y le he puesto música a mis canciones. Hay iglesias que cantan mis canciones. Si no fuera un pastor, un siervo de Dios, quizás me hubiera ido por la línea de la alabanza, de la música. Pero algo que quiero dejar muy enfático, también me hubiera ido por la línea de la pedagogía. Porque como profesor que soy, me apasiona enseñar, me apasiona conocer. Si hay algo que me preguntan y yo no lo sé, ese es un reto para mí, para meterme más, descubrir las razones, descubrir lo que piensa el experto lo que piensa otro, lo que piensa aquel, y posteriormente dar una respuesta convincente. Así que entonces, si yo no me dedicara a ser pastor, yo iba a ser un profesor, yo iba a ser un catedrático como lo fue un tiempo, y quizás estuviera yo en esa línea, o quizás estuviera yo en la línea de la música. Sirviendo a Dios, pero por ahí va la cosa. No, incluso pudiéramos decir que quizás en este momento sí es un catedrático eclesial, ¿no? Sí. O sea, porque este tipo que viene acá y viene a eso, al final viene a compartir su conocimiento, a dar clases dentro de las diferentes áreas. Entonces, realmente, digamos que con la música a menor escala, pero la sigue ejerciendo, ¿no? La pedagogía la sigue ejerciendo, sí. Y la pastoral también. Sí, entonces, sí. Ahí estoy. Realmente, si no fuera lo que hoy es, pues sería lo que hoy es de todas maneras. No, y lo que pasa es que es algo que ya va dentro de su vida, pues. Sí. O sea, ya en la trayectoria que usted ha llevado, pues es que se han añadido esas cosas que como es a pequeñas escalas, pero a fin de cuentas lo sigue llevando a cabo, ¿no? Algo que me apasiona mucho también, que es escribir. Desde hace como unos 15 años atrás empecé a escribir, he ido a escenarios donde llegan expertos, gente que ha vendido bestseller, gente que es experto en literatura,
ha ganado premios aquí, premios allá, me ha tocado sentarme con ellos, aprender de ellos, me encanta eso. Hoy cuando promuevo mis libros, cuando presento alguna de mis pequeñas obras, me apasiona cuando la gente opina, dice, me gustó, me marcó, me gustó esto, me gustó el otro, de X tema, tararara. Eso me motiva. Así que entonces yo creo que música, pedagogía o literatura, prácticamente allá. Fascinado usted con Sí. eso. Qué bueno. Muy, muy bueno, pastor. Agregado a esto, y ya para poder avanzar un poco, siempre en nuestra vida, y creo que hay muchos sacrificios y esfuerzos que debemos hacer. Sí. ¿Cuáles son esos, algo que nos pudiera compartir, de esos sacrificios que usted ha tenido que tomar en el ministerio, en cualquier ministerio que Sí. estamos hablando? ¿Qué nos podría compartir? Ok, servir a Dios cuesta, Sí. cuesta y cuesta mucho. Por eso es que no cualquiera. Y muchos se retiran, muchos no pueden, muchos salen corriendo, muchos tiran la toalla, como dicen. ¿Por qué? Porque servir a Dios cuesta y cuesta mucho. No estoy diciendo que cuesta dinero, aunque en ocasiones sí, pero cuesta sacrificar mucho. Por ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos de mi familia y les voy a dar un ejemplo actual con, en este caso, mi esposa y mis hijos o mis nietos. El primero, yo soy oriundo de Villahermosa, Tabasco, el sureste de este país. Al principio yo salía a predicar, a tocar, a alabar a Dios, etcétera, alrededor del estado de Tabasco, Veracruz, Chiapas, Campeche, Oaxaca, etcétera. Cuando me fui a estudiar a Monterrey, me fui hasta el norte. Cuando gradué de esa escuela, me fui hasta La Paz, Baja California Sur. O sea, wow, súper lejísimo. De ahí me casé con una michoacana linda, teóloga ella, profesora ella. Wow, tenemos 31 años de estar casados. Nos vinimos a vivir a Tijuana, el noroeste del país. Servimos muchos años en Tijuana, luego nos fuimos a vivir y a servir a Dios en Baja California Sur. Pero cierta noche sonó mi teléfono. Mis padres, mis hermanos, todos viviendo en Villahermosa, en Tabasco. Pero en cierta ocasión sonó mi teléfono. Era una de mis hermanas diciéndome que a mi padre le había dado un derrame cerebral y que le daban 3 días de vida, que no se podía hacer nada, que estaba hospitalizado. Y si quería yo despedirme de él, tenía que irme ya. Esa llamada, consciente o inconscientemente, yo ya me había preparado. Dios me puede sonar el teléfono y me puede decir que mi padre está despidiéndose o que mi madre se está muriendo. ¿Qué voy a hacer? Así que entonces no tenía yo dinero para tomar el vuelo, comprar el vuelo ya, salir esa misma noche, porque en esos entonces y hasta la fecha todavía hay que volar de La Paz a México, Villahermosa. No hay un vuelo La Paz, Villahermosa, no lo hay. Así que entonces hay que volar La Paz, Guadalajara, La Paz, Monterrey, o Monterrey, Villahermosa, o La Paz, Guadalajara, Guadalajara, Villahermosa. 2 vuelos. Así que entonces, wow, Señor. Lo sorprendente es que me había invitado a cenar uno de los hombres más ricos de la ciudad donde yo vivía, que empezaba a asistir a mi iglesia, con toda mi familia, su familia, mi familia. Y lo sorprendente es que el suegro de ese hombre tenía como 3 meses que había muerto de un derrame cerebral igual. Es decir, el papá de la esposa de ese hombre. Cuando escucho que mi padre es lo mismo, fue y me abrazó ya llorando. Este hombre me pagó todo el vuelo, este hombre me dio dinero en efectivo,
No se apure, pastor, vaya, atienda a su padre, despídase de él, haga lo que tenga que hacer. Aquí nosotros nos hacemos cargo, no pasa nada. Cuando quiera venirse solamente dígame, yo le compro su boleto y tan a gusto. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Llegué al aeropuerto, volé de La Paz a México, Villahermosa, me estoy subiendo al carro de uno de mis hermanos que me fue a buscar al aeropuerto y él estaba terminando de soltar el teléfono. Le acababan de avisar del hospital que mi padre había muerto. En otras palabras, no lo alcancé. Por más rápido, por más pronto que llegué a mi ciudad, no alcancé a despedirme de él. Y todavía mi hermano me pregunta, ¿dónde quieres ir? ¿Al hospital o con mamá? Porque todavía no le dan la noticia. ¡Wow! Al hospital con chance ya ni nos van a dejar entrar, porque como ya lo declararon muerto, vamos con mi mamá. Cuando llego con mi madre, 2 de mis hermanas ya le estaban dando la noticia, ya estaban llorando las 3. Y cuando llego yo, empezamos a llorar los 4. Así que entonces mi padre murió un 22 de diciembre, lo velamos un 23 y el 24, cuando todo el mundo está en fiesta, cuando todo el mundo está con los pavos, cuando todo el mundo está con los regalos, cuando todo el mundo está con su familia, yo iba caminando tras el féretro al panteón para sepultar a mi padre. Wow. Esos son los sacrificios. Perdón, volé, no pude regresar en cuanto lo sepultamos a mi padre, porque era 24 de diciembre, era Navidad. Así que entonces todos los boletos están vendidos, no había vuelo. Había vuelo de Villahermosa a México, pero de México a Los Cabos o a La Paz o a Loreto no había nada, todo vendido hasta enero. Así que entonces me quedé desde el 24 hasta el 4 de enero, que fue que encontré vuelo de México a La Paz, porque de Villahermosa a México se había. ¿Qué hice todos esos días? Aparte de consolar a mi madre, aparte de convivir con mi familia, me puse a predicar la palabra de Dios con mis amigos allá, con los pastores. Y el 4 de enero yo volé y regresé acá a mi casa con mi esposa, mis hijos. Pero de ese tipo de sacrificio estoy hablando. Poder ampliar un poquito al respecto de eso. A veces creemos que servir a Dios o que Dios esté con nosotros nos va a tener en un lecho de rosas, pues. Uh-huh. Pero incluso hace unos días una palabra que me ministraba en mi vida era en la vida de José, cómo la Biblia habla y dice que Dios estaba con José. Sí. Dios estaba con José aunque era repudiado por sus hermanos. Sí. Dios estaba con José aunque estuvo bajo amenazas de muerte por sus hermanos. Dios estuvo con José aunque lo tenían en una cisterna. Sí. Dios estuvo con José aunque lo vendieron como esclavo. Dios estuvo con José aunque lo difamaron y estuvo en la cárcel. Sí. Y la Biblia dice que Dios estuvo con José. Para nuestra lógica humana es ilógico que Dios estuviera con José. Por todo lo que le pasaba, ¿no? Claro. Pero todo eso lo llevó a tener la firmeza y estar frente el pueblo entero después como el segundo al mando, porque Dios estaba con él. A veces, y dentro de la palabra que me ministraba, creo que pudiera bendecir, es que antes de que estuviera en la cárcel, José solo soñaba. Pero estando en la cárcel, dejó de soñar y empezó a interpretar los sueños. Uh-huh. O sea, empezó a ver una bendición distinta. Claro. O sea, se cumplió el propósito. Y quizás romantizando un poco, si así es que lo queremos ver. Mire, cómo Dios estuvo con usted y estuvo lo más pronto posible allá con su padre. Sí. Pero aunque Dios estuvo con usted abriendo puertas de bendición, no lo alcanzó a ver vivo. Sí. Porque quizás el plan de Dios era que usted pudiera consolar a su madre. Sí.
Porque quizás el plan de Dios era que fuera y ministrara en otras iglesias. No conocemos los planes de Dios, pero aunque no los conocemos, no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Seguro, seguro. De hecho, hace 2 años sepulté a mi madre. Ahí fue diferente. Ya vivía en Mexicali actualmente. Yo hice un pacto con Dios. Desde que le sirvo a Dios, hice un pacto con Él de que mi papá y mi mamá fueran salvos, se fueran con Dios. Pues resulta que cuando ella está despidiéndose, cuando los médicos dijeron que le daban 15 días de vida, cuando dijeron que ya no se podía hacer nada con su corazón, solo un trasplante podía cambiar su historia, me avisaron: mi madre te está esperando. Y yo había hecho un pacto con Dios: concédeme despedir de mi mamá. Me va a marcar la vida si me llega a pasar lo mismo que con mi padre. Mi madre me marcó más, su cariño. No estoy diciendo que la amé más, pero sí me marcó más. Así que entonces hice un pacto con Dios: concédeme eso. Y otra vez, ahora sí, tomé otro vuelo desde Tijuana hasta México, Villahermosa. Pero cuando llegué a la casa de mi madre, ella todavía estaba consciente. Cuando la abracé, tengo el video. Una de mis hermanas, al momento en que entro a la recámara, ¡pum!, empezó a grabar. Y cuando me la acerqué a mi madre, su corazón ya estaba fallando. 25% tenía de vida su corazón. Así que entonces se agitaba. Y le pregunté: ¿sí sabes quién soy? Y ella me dijo: sí, eres Carlos. Ahí empecé a llorar. Wow, estás consciente, ¿sabes? La abracé, oré por ella, le leí palabra de Dios, cantamos. No, algo sorprendente. Lo más sorprendente es que ella se fue cantándole a Dios. A las 4 horas que llegué, falleció. Todos allá en casa dijeron: solamente te estaba esperando. ¿Qué hizo Dios? Cumplió el pacto que yo hice con Él. Concédeme despedirme de mi madre. Servir a Dios, jóvenes, servir a Dios, amigos, van a haber muchos sacrificios, van a haber muchas, te vas a privar de muchas gozos, de muchas experiencias, pero Dios es un Dios justo, que te va a dar la fuerza y te va a dar los privilegios que tú le puedas pedir. Por ejemplo, hoy en día, si hablamos de sacrificios en el ministerio, yo viajo mucho, dejo a mi esposa, dejo a mis hijos, tengo 2 hijos solteros todavía, dejo a mis 3 nietos, tengo 3 nietecitos chiquitos, los dejo de ver por 15 días, por un mes, los dejo de ver por 2 semanas, no sé, 10 días, depende de la gira, depende de la ciudad, depende del estado, depende de donde esté. Muy pocas veces mi esposa me ha acompañado, en ocasiones uno de mis nietos me ha acompañado también, uno de mis hijos me ha acompañado también, pero esos son los sacrificios que uno tiene que hacer. Y es que a fin de cuentas después viene la recompensa. Sí. Después viene la recompensa, hay que sacrificar muchas cosas. Y digo, yo lo que muchas veces he sacrificado a lo mejor no se compara con lo que usted ha sacrificado, con lo que ha sacrificado Regino. Entonces tenemos que tener muy en cuenta y esa convicción de decir, pues va a tener resultado, o sea, Dios va a responder, y los pactos que muchas veces nosotros hacemos o las promesas que Dios tiene con nosotros se van a terminar cumpliendo, ¿no? Sí. Bien, mire, dentro de esto de los sacrificios, una de las preguntas que tenía a sabiendas, pues a lo que se ve a simple vista, pues realmente es mucho el sacrificio con la familia que existe, y creo yo nos pudiera dar algún consejo en esta situación tan difícil, en este mundo tan difícil que vivimos, de la paternidad,
de estos problemas. Usted entiendo que ya pasó por la adolescencia de sus hijos, ha pasado por distintas etapas, y me atrevo a decirlo porque pues ya tiene nietos, pues. Sí. Entonces, hoy con esa visión de servidor de Cristo en la pastoral, en su conocimiento que ha adquirido, no solo literario, sino también en lo personal vivido, Sí. ¿qué pudiera aconsejar usted a los padres que nos pudieran llegar a estar viendo el día de hoy? Ok, hay que sembrarle a los hijos la mayor paternidad que un padre puede brindarle a su prole. Es que hay que sembrarles el temor, el amor de Dios en sus corazones. Y hay que enseñarles de Dios con ejemplo. Y hay que dedicarles a ellos el mucho, el poco, el no sé, tiempo que le dedicas, dedícaselo bien, de calidad, bonito. Hay que reír muchos con los hijos, con los nietos. Hazlos reír, que vivan experiencias lindas. Si esas experiencias se le va a quedar en el corazón de los hijos, esas experiencias se le va a quedar en el corazón de los nietos. Cuando sean grandes, te van a recordar. Van a decir, ¿te acuerdas cuando hicimos estos? ¿Te acuerdas cuando estuvimos en tal lugar? ¿Te acuerdas cuando vivimos esto? ¿Te acuerdas cuando nos pasó esto otro? ¿Te acuerdas cuando esto? Eso hacen ahorita mis hijos. Tengo 2 hijos casados. Tengo 2 hijos que ya son papás, una hija y un hijo en este caso. Y cuando nos reunimos en familia, continuamente ellos, los casados, sí, me empiezan a recordar. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Chiapas y estuvimos así? ¿Te acuerdas cuando nos pasó esto otro? ¿Te acuerdas cuando pasó esto otro? ¿Te acuerdas cuando esto así, así? Y eso me da pauta para decir, todavía con los que tengo ahí, o todavía con mis nietos, hay que seguir viviendo momentos lindos con ellos. Hay que abrazarlos, hay que abrazarlos, hay que hacerlos reír, hay que sorprenderlos con algo que les quede en su corazón, pero sobre todo, enseñarles el temor de Dios, el amor de Dios. O sea, algo que quisieras... Pues es que hay mucho lo que hay que platicar. Comentábamos ahorita que a lo mejor hasta hacemos una tercera parte, ¿no? Pero sí, hay mucho lo que podemos platicar o podemos que nos comparta. Pero algo así como lo comentaba Regino, en tema de esos sacrificios, siempre tenemos que estar a la orden. Nosotros somos servidores de Dios, somos servidores de Cristo, somos embajadores, y la tarea y la gran comisión que tenemos nosotros es predicar y es compartir. Sí. Predicar y compartir, cosa que usted se ha dedicado toda su vida a hacerlo, a realizarlo. Sí. Entonces usted es una persona de inspiración, el Señor lo ha usado grandemente, y agradecemos que se haya tomado este tiempo pues para compartir todas las vivencias y todo lo que ha conllevado este ministerio tan grande, ¿no? A través de los obstáculos, porque por ejemplo, ¿qué obstáculos ve usted, por ejemplo, tanto en la vida cristiana como en los ministerios que puedan atrasar un poco nuestro crecimiento espiritual? Estar desenfocados, por ejemplo, yo diría uno. Estar desconectados. Sí, creo que hay mucha gente que quiere servir a Dios, pero lo quiere servir a su manera, lo quiere servir como a ellos les conviene, les gusta. Creo que hay gente que está sirviendo a Dios, pero no lo hace realmente conectado con Él, guiado por Él. Prácticamente hay mucha gente que está sirviendo a Dios, pero lo está sirviendo más pegado a su vida material, están enfocados más en qué tengo, qué me da, qué consigo de esto, y no qué hago con esto que estoy haciendo. O sea, eso es muy diferente. Así que entonces, predico para ver qué tanto dinero me dan, para ver qué carro tengo, para ver qué casa tengo, para ver qué libro escribo. O sea, no. O sea, yo predico porque quiero que un alma reciba a Cristo. Yo oro por las personas porque quiero que el problema de que está llorando, Dios lo escuche y lo cambie. Yo hago estos tipos de sacrificio. ¿Por qué?
porque quiero que gente que allá afuera está llorando, gente que allá afuera se está quitando la vida, niños que están siendo marcados, mujeres que están siendo violadas, gente que allá afuera está gritando, como el macedonio de Hechos, ven, ayúdanos, está gritando, vengan, ayúdenos. Hay gente que quiere salir de allá, pero la droga, la pornografía, qué sé yo, un mundo de ataduras que hay allá, no lo dejan. Así que entonces, por ejemplo, un familiar mío que tiene mucho dinero, que Dios lo ha prosperado bastante, etcétera, etcétera, me dijo, ¿por qué no compaginas? ¿Por qué no llevas de la mano servir a Dios y poner negocios? Y tener sustento seguro, firme, o ¿por qué no ejercer lo que haces, lo que estudiaste y a la vez sirves a Dios? Así tendrías una base, así tendrías un dinero, así tendrías un ingreso, así tendrías esto, así tendrías el otro, y así tendrías negocio y no te preocuparías por esto y por el otro. Y yo le dije, bueno, tú tienes esto, tienes el otro, porque él me dijo, mira, yo empecé de cero, tú viste cómo empecé y mira cómo Dios nos ha ayudado y que tenemos esto. Ok, yo le dije, lo que pasa es que tus sueños son unos y los míos son otros. Tú estás apasionado con algo y yo estoy apasionado con otro. Para ti el tener más, el vivir más, el viajar a no sé en dónde, tener esto, comprar esto, tener acceso a, eso te llena. Para mí, que una familia pase y llore y reciba a Cristo en su corazón, eso es lo que me llena. Eso es lo que me satisface. Para mí, que una familia ya no se divorcie, sino empiece a asistir a la iglesia y yo los vea contentos, con eso yo me siento pagado. Para mí, que un niño que andaba en la calle empiece a caminar con Dios y encuentre sentido su vida, para mí esa es mi satisfacción. Así que los sueños son diferentes. Y además, Dios me dijo que si yo le servía, Él se encargaba de pagarme todo. No, chulada. No, Dios nos va a recompensar. Dios nos recompensa. Dios sabe por lo que estamos pasando, por lo que ya ve, por lo que pasaba con Lázaro, Sí. sus hermanas estaban ahí, estaban lamentando, pero no sabiendo que el Señor podía proveerles de cosas totalmente grandísimas, ¿no? Sí. Entonces, es muy importante el tener en cuenta de que el Señor sabe nuestras necesidades. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y Sí. todo lo demás será añadido, ¿no? Y el poner la confianza en Dios es lo mejor que podríamos hacer. Perdón. ¿Algo que quieras agregar? No, creo yo podemos ir direccionándonos hacia el final. Estamos cerca de la hora, amén. Sí, ya ya la pasamos. Y perfecto, creo que realmente aún hasta donde estamos hoy, yo creo que todavía hay oportunidad de un tercer capítulo y qué bendición que lo pudiéramos hacer, ¿no? Sí, así es. Si gusta hacemos las preguntas. Bien. Ok. Bien. Te la cedo. Hemos, al menos en el caso en los capítulos en los que he estado presente, hay algunas preguntas que he estado haciendo a los invitados. Okay. Y no sé qué tanto escuche podcast usted. Tengo la manía de escuchar cuando viajo. Ok. Cuando viajo, se va escuchando en todo mi carro o si voy viajando en otro transporte, lo voy escuchando en mi teléfono. Pero no tengo uno en especial, no tengo alguien específico. Decía, hey, te recomiendo esto, o me clavo en esto, o acá. No, pero sí he escuchado, ¿cómo no? Ok, bien, la pregunta iba a eso, pero ya no la contestó. La cuestión, algún podcast que nos recomendara a nosotros, a la audiencia, un podcast, pero pues o alguna predicación también podría ser, que de este varón, esta predicación a mí me Claro, gusta. de hecho, les recomiendo Activa tu Conexión. No, pues qué chulada, ¿no? También iba a preguntar al respecto de eso, algún predicador o alguna prédica concisa que nos pudiera compartir. Hay mucho,
hay mucha gente que está haciendo estos tipos de trabajo y lo está haciendo como ustedes, bien hecho, de calidad, dan lo mejor de ellos, etcétera. Y en todas las áreas, no solamente en cuestión de el ministerio, en cuestión de la música, de la alabanza, hay muy buenos, en cuestión de la literatura, gente que presenta sus libros, gente que habla de grandes escritores y todo el asunto. Hay gente en muchas áreas. Hay gente que está hablando de escatología o de liberación demoníacas, o sea, temas como esos, y que se enfoca solamente en eso. Así que entonces, si alguien quiere algo en especial, pues bueno, sería cuestión de ver cuál estaría más recomendable, y el gusto. Y en cuestión de predicadores o en cuestión de gente que sube sus prédicas, hay mucho. Hoy todo el mundo puede subir, hoy todo el mundo puede tener sus canales, hoy todo el mundo puede subir información. Pero la pregunta es, ¿quién de todos esos es el más recomendable? Está más apegado a la Biblia, a la teología, a Cristo. ¿Por qué? Porque tengo un libro que se llama La Sana Doctrina, y la sana doctrina, según la teología hoy en día, es la que es cristocéntrica, la que es bíblica y la que es teológica. Así que entonces, muchos suben sus sermones, muchos suben sus en vivos, pero ¿será bíblico, será cristocéntrico y será teológico? ¿Quién sabe? Así que entonces, pero sí tengo, por ejemplo, cuando yo tengo espacio, cuando yo tengo tiempo, cuando estoy relajado, por ejemplo, a mí me gusta escuchar mucho a Dante Gebel. Okay. A Dante Gebel, el hombre está haciendo muchas cosas para Dios. El hombre está haciendo muchas cosas para Dios allá en Anaheim y todo el asunto, y no solamente ahí, sino en el mundo entero. Obviamente, para toda la gente que está trabajando, haciendo cosas a lo grande y que es figura pública, vas a encontrar comentarios positivos y comentarios buenos y malos. Va a haber gente que va a decir, no, ese es un payaso, este es el otro. Pero va a haber gente que va a decir, a mí me salvó, a mí me ayudó, a mí me transformó escuchar un mensaje de él. Así que entonces yo recomendaría, y te puedo mencionar varios más, pero a mi gustos, a mi parecer, yo escucho mucho Dante Gebel, y no es un teólogo, pero sí es un buen motivador cuando más uno lo necesita. Sí, bien. Al final del día es una respuesta personal. Claro. Y sabemos claramente que cualquiera que se expone en redes sociales, cualquiera que graba, o incluso cualquiera que se pone frente a un púlpito, frente a cualquier grupo de personas, van a haber personas que lo apoyen, personas que contradigan lo que está diciendo. Son malos buenos, ¿no? Sí, claro. Y al final, como dice usted, no negamos que hay personas que con un mensaje suyo volvieron a los pies de Cristo. Claro. O conocieron el Evangelio. Entonces, las buenas nuevas se están compartiendo. Otra de las preguntas es, ¿algún canto que nos recomiende? ¿Alguna canción? Sí. Ok. No. Buenísima. Se hizo viral, y de hecho uno de mis hijos ya fue a sus conciertos en vivo. Llegaron a Mexicali. Cuando la escuché por vez primera esta canción o este canto, wow, ¿quién es esa? Porque yo sé de música, yo sé de alabanza, yo compongo canciones para Dios, canto y toco para Dios. Así que entonces, con solo escuchar a alguien, yo sé musicalmente si es bueno, si es malo o si es más o menos. Pero ahí les va. Acabo de escuchar una frase que me encantó, que dice que con el oído se escucha a los artistas o a la gente musicalmente hablando si lo está haciendo bien, pero con el corazón se escucha a los adoradores, se escucha
a los que de veras están conectados con Dios. Sí, adorando a Dios en espíritu y verdad. Así que entonces esta chica, que creo que es de Costa Rica, con un grupo muy, muy famoso por ahí, me llamó mucho la atención. No voy a recordar su nombre, pero sí su canción. Se llama Preciosos Momentos. Me encantó eso. Es una ella, de hecho aquí la traigo. Me encantó porque no solamente canta y no solamente Hermosos Momentos se llama. Creo que es Everly Murillo, ¿no? No, estoy muy perdido. No sé. No, a ver. Ahí está sonando. Creo que sí la he escuchado. Esta chica no solamente canta, Ya. Pero sí, estoy perdido con el nombre. Es un grupo. No sé si es Oasis. no. Voy a recitar todos, ¿no? ¿Eh? No es ella. ¿Será ella? Estamos dudando. Pero bueno, Hermoso Momento. Sí, Hermoso Momento se llama la canción. Hola. Yo la recomiendo porque no solamente canta, Déjame celular ahí. no solamente, aquí la busco en YouTube, no solamente adora, ella adora con el corazón, se siente la presencia de Dios cuando canta, cuando adora, cuando alaba, y eso es lo que me llena. Cantantes hay muchos, artistas hay muchos, músicos hay muchos, claro, pero que ministren cuando cantan, ministren cuando tocan, eso es otra cosa. Se llama Cairo Worship. Cairo Worship, ahí está. Así que entonces, esa sí yo la recomiendo. Y así hay varias. Muy bien. Por último, un libro que nos recomienden. Buenísimo, les recomiendo mis libros. Activa tu conexión. No. Les recomiendo un libro fabuloso que se llama Jóvenes al Extremo. Ese acaba de salir, ¿no? Ese acaba de salir, es el más nuevo de Carlos Marios. Presento, la tesis es presentar la clave para enamorarse de Dios y nunca apartarse de Él. Está enfocado a los jóvenes porque hay muchos jóvenes que se están apartando del camino de Dios. Se van a estudiar a la universidad, se casan con una persona equivocada, se independizan de papá y de mamá, se alejan de Dios. Pero muchísimo. Yo fui joven, soltero, yo estuve ahí, yo fui adolescente, yo viví todo eso. Yo sé de tentaciones, yo sé de esto, yo sé del otro, pero han pasado 53 años y aún camino con Dios. ¿Cuál es la clave para nunca apartarse de Dios? Hay que encontrarle el verdadero sentido a la vida cristiana. Y eso lo presento en el libro que se llama Jóvenes al Extremo, por Carlos Mario. De hecho, ese es un temazo totalmente enorme y grande y hay mucha tela de donde cortar porque podemos meter ahí muchos temas, por ejemplo, el tema de cómo usted se enfrentó a esa juventud, adolescencia, donde la hormona anda a todo lo que da. Y es un tema súper extenso. Extenso, es la palabra, súper extenso, que podemos también llevar. Entonces, por cuestiones de tiempo, a lo mejor no es posible, ya vamos a ir 1 hora y media, imagínate. Por cuestiones de tiempo, a lo mejor no es el momento, pero es algo que nos podría compartir y que podría edificar a muchos jóvenes que ahorita están batallando mucho por esa área, ¿no? Mucho por esa área, que realmente saber cómo pasó usted de ese proceso. Es un tema totalmente extenso, como dice Regina, que te podría llevar 1 hora hablando de eso. Claro. Pero por el momento se recomienda Jóvenes al Extremo. Por el momento, Jóvenes al Extremo. Léalo. Hacen envíos a toda la República. Como si Seguro. toda la República. No, claro que no solo en Baja California nos van a ver, sino que nos van a ver en muchos más lugares. Entonces,
pues... ¿Los puede maneja ser- nada más, perdón, Regino, los maneja nada más en PDF, también los tiene o Lo, solo de- lo manejo en PDF. De hecho, hay gente que me lo ha estado pidiendo. Ya está en Estados Unidos, me lo han pedido allá, me lo han pedido en Guatemala, me lo han pedido en El Salvador, me lo han pedido no solamente en este, y lo he mandado a varios lugares en este país. ¿Por qué? Porque tengo gente que se apasiona con lo que leo y lo que sale, luego me lo pide. Y no hay uno que otro ahí, curiosillo que los imprime y los vende. Esperemos que no, sean respetuosos. No, muy bien, muy bien. Pues un gustazo, pastor. Creo que nos quedamos cortos. Realmente hay un mundo por preguntar. Pero agradecemos realmente que... Me gustaría una última. A ver, échale. Échale. Aprovechando que nuestro hermano nos presumió que es músico y dentro de los salmos podemos leer y nos topamos con la palabra Selah. Y esta palabra tiene el significado de que hay que hacer un alto y ¿cómo pudiéramos decirlo? Bueno, meditar. Ajá, meditar, exacto, en lo que se acaba de leer. Entonces, compartiendo con nuestro hermano, diciéndole, hermano, pues dentro de esto que hemos tenido, o algo que usted quisiera compartirnos, un momento un momento en el cual se haga un alto, que podamos pausar un poco y reflexionar, meditar en algo que nos quisiera compartir, en algo que ya hayamos hablado, abundar un poquito más, o algo que usted nos quiera dejar para que meditemos en ello. De hecho, en música existen los espacios. En la alabanza existen los espacios. Así que entonces, cuando esos espacios existen, tiene una razón, pues. Hay una razón por la cual están ahí. ¿Por qué? Porque si terminó una estrofa, porque continúa el coro, porque continúa un arreglo, etcétera. Así que entonces, cuando decimos que cuál es tu Selah hoy en la vida y que tómate un momento para reflexionar o tómate un momento para dedicarlo a ti, yo diría que, por ejemplo, un momento Selah para mi vida sería: yo fui pastor desde que tenía 15 años. A los 15 años me ofrecieron, mi pastor me llevó a una iglesia donde habían 4 ancianitas, 4, y yo le puse abuelita 1, abuelita 2, abuelita 3, abuelita 4, y ellas me pusieron el pastorcito. Sonaba taquería, 2 para llevar, le decía yo. Pero ahí cumplí 15 años. Ellas me hicieron una fiesta, porque después de 6 meses yo tenía 60 personas en ese lugar. Tenía yo 15 años, terminaba la secundaria y empezaba la preparatoria. Así que entonces, cuando el líder vio que yo ya tenía 60 personas y que yo era un jovencito, un adolescente, 15 años, dijo: este no va a poder, es Muy mucho. grande el paquete. Ajá, es muy grande. O sea, y inmediatamente llegó con una propuesta de decirme: mijo, ya tenemos un pastor, porque yo era así como un encargado, como un interino. Así que entonces cuando vio que el paquete ya era grande, me dijo: ya tenemos un pastor, alguien graduado, alguien que ya estudió, alguien que ya puede llevar a cabo esto. Dentro de 15 días voy a venir a instalarlo. Ah, perfecto, hermano. Usted nomás dígame y yo hago todos los preparativos. El punto es que yo entregué a esa iglesia. ¿Cuál fue el motivo? Porque creció. Porque ante la apariencia del líder, del supervisor, me quedaba grande ya el paquete. Así que me regresé a mi iglesia a predicar, a servir, a hacer todo lo que yo hacía antes en mi iglesia donde crecí. A los 2 meses llegó ese mismo líder a decirme: hay otra iglesia, he pensado otro lugar para ti. ¿Otra? Sí. Y ya me dijo otro lugar y ya me dijo en dónde, y habían 14 personas.
Si tú te vas ahí, mijo, si tú le pones ganas ahí, yo doy mi firma para que te entreguen una credencial de pastor. ¿De pastor? Pero no he estudiado. No. Vas a decir pastor laico, pastor ¿cómo le llaman hoy? Autodidacta. Ajá. Ok. A los 2-3 días le resolví que sí me iba. Ándale. Pues resulta que me entregaron otro lugar, otra iglesia, otra comunidad, porque era fuera de la ciudad y todo el asunto. Y habían 14 personas. Pero ahí solamente estuve como 4 meses y se me complicó la vida. Como nunca. ¡Wow! Y me desanimé de ser pastor. Y le dije, ya no quiero ser pastor, Dios. Y llegó un Selah a mi vida de tal manera que entregué ese lugar. Cuando le entregué, ya habían más de 20 personas. Pero me desanimé y le dije, quiero dedicarme a la música. Es ahí donde andaba yo coqueteando con... Ajá. Así que entonces fue un tiempo donde dejé de pastorear y me dediqué a la música, a servir a Dios, hasta que Dios me jaló la oreja otra vez. Pero ese sería mi tiempo de Selah para mí. Para usted su momento, Sí. Selah. Sí. Ese, dentro del caminar cristiano, ese para usted fue... Y creo que a como se suscitaron las cosas, porque nos contaba en el capítulo pasado de cómo pues tenía frente a usted un pastor jubilado, tenía la Sí. familia del pastor, Sí. y fue demasiado carga pues para usted, fue demasiado pesado. Entonces el llevarlo a ese límite lo llevó a usted a necesitar ese momento de meditar, de pausar, De quieta, ajá. de quietud. Sí. Y siempre en la vida es importante tomar tomar un momento para sentarse Sí. y poder meditar en pues qué está pasando con nuestra vida. De buena manera o de mala manera, pues. De buena o de mala manera. Lo aconsejable en ese sentido es que hay gente que ha tomado su Selah y nunca ha salido de ahí. En eso es lo que tenemos que meditar. En que si estás en tu momento Selah, es pasar. Claro, Pasar no de- quedarte ahí. Porque hay muchos que ya se quedaron ahí, se estancaron ahí, se estacionaron ahí. Y ese es un problema. Ahí hicieron su casita y se quedaron. No, pastor, para nosotros es un gusto que esté aquí con nosotros. Vamos Muchas a ver gracias. la manera de poder dividir, yo creo que este episodio, y hay mucha tela, de verdad, hay mucha tela por donde cortar. Esperemos que la siguiente ocasión que nos visite, ya que nos programemos pues bien, podamos grabar otra parte y pues siempre ustedes bien recibidos en nuestro programa. Muchas gracias. En este pequeño proyecto que pues sigue avanzando poco a poco, ¿no? Para nosotros es un gusto, no sé, algo más que nos gustes agregar. De mi parte, creo sería todo. Pues nuevamente agradecerles el que hayan puesto de su parte, ¿no? Si bien no estaba planeado a estas horas, no estaba planeado de este modo, pero Dios es bueno y ha puesto las cosas para que así sucedieran, y Dios les pague. Muchas gracias, hermano Carlos, por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ever, también por hacer esto posible. Gracias también a Luz. Hoy no le dimos el reconocimiento, ¿verdad? Pero gracias a Luz, porque hoy además de camarógrafa, de iluminación, también está fungiendo como la baby city del pequeño que nos acompaña. Hoy tenemos un público Más público que de muy costumbre. especial. Muy especial. Quizás puede que salga su voz por ahí en el trayecto del podcast. Si escuchan por ahí algunas de las intervenciones que tuvo Samuelito, aquí Luz nos lo está presentando, pero pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan llegado hasta aquí. Esperemos que esta plática haya sido de bendición, como lo ha sido para mí. Por ahí me llevo algunos de los comentarios que ha hecho nuestro hermano, poderle reconocer esto el orden de prioridades, y si bien en varias ocasiones, o si bien en otras ocasiones, algo que había estado muy claro para mí, algo que me había administrado,
era la cuestión de tener a Dios, a la familia y a la iglesia, en ese orden de prioridades. Pero esto, como usted lo abre, y creo que es bueno, es prudente, y pues ampliarlo de 3 a 5 es algo muy bueno. Muy bueno. El hecho de que nos comparte eso ya es una muy buena palabra que nos da, ¿no? Y pues, hermano, agradecemos por el tiempo que se ha dado. Gracias en nombre de Activa tu Conexión, que es Regino, yo y Luz, ahora Samuelito también, que nos acompaña. Gracias, realmente gracias. Y pues esto fue no recuerdes el episodio número 6, me parece. Al parecer sí. De Activa tu Conexión con el pastor Carlos Mario, que viene desde Mexicali, y pues que siga bendiciendo el valle. Perfecto. Muchas gracias por todo. Dios me los bendiga muchísimo. Qué bendición compartir con ustedes. Adelante, que sea todo de bendición. Muchas gracias. Muchas gracias. Y si se dan las cosas, a lo mejor hasta podemos hacer un tercero. Seguro. No nos queremos comprometer. Dios los bendiga. Y esto fue Activa tu Conexión. Dios les bendiga. Altísimo Señor,